Pues buenos días, bienvenidos and welcome a aquellos invitados que tenemos que no hablan nuestro idioma. Bien, yo tengo el placer de ser el chairman de esta cátedra y de presentaros el tercer gran trabajo, el correspondiente a este tercer congreso que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta presentación? Pues vamos a hablar de programas de lealtad y del uso de inteligencia artificial para resolver los problemas que se suscitan en los programas de lealtad. Los programas de lealtad son grandes ventajas para las empresas, pueden proveer de grandes ventajas para las empresas y pueden ser catastróficos, ¿no? Y la inteligencia artificial presenta una nueva caja de colores que trae los 3 o 4 que faltaban para poder hacer un uso mucho más acertado de los programas de lealtad, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a cubrir en esta presentación y ¿por qué lo vamos a hacer? Mirad, en el año pasado, en el segundo congreso, iba sobre todo lo que subyacía a este libro, que fue una gran investigación que hicimos con Fintonic y con Intent, y que era una investigación sobre Share of Wallet, ¿no? El libro ha tenido muchísimo eco, ha agotado ediciones, ha tenido mucha resonancia en prensa, en las redes sociales, etc. Y en su página 138, en las conclusiones y recomendaciones, decía lo siguiente, ¿no? Decía que hemos visto en este estudio que más del 50% de la gente recorta y que, bueno, y que eso es muy malo, ¿no? Pero que hay otro 50% que no recorta, ¿no? Y hacíamos la pregunta retórica de si usted conoce a ese 50% que no recorta, porque ese 50% que no recorta es el cliente más saludable que usted tiene y es importante que usted lo proteja porque muchos de estos que recortan siguen en la categoría y esos pues son fruta que cuelga algo más bajo para que usted pueda recapturarlos y hacer algo por ellos, por volver a recuperarlos, ¿no? Y que para ello pues hay que hacer cosas como recoger información y utilizar herramientas, y probablemente herramientas nuevas, que le permitan pues conocerles, retenerles y recuperar a algunos de los que todavía no se haya ido o que no se haya ido del todo, ¿no? Y concluíamos diciendo que después de este trabajo creíamos que el estanque donde usted, empresario, ejecutivo, iba a pescar más y mejor, iba a ser el suyo propio, el estanque donde están sus clientes, ¿no? Y esa era la conclusión del estudio, ¿no? Es decir, que ya quedamos apuntando hacia los estudios de lealtad del cliente y la fidelización como algo que teníamos que hacer, ¿no? Durante esos años también se produjo pues una serie de adquisiciones en el año pasado que hizo Intent de empresas relacionadas con Edge AI. Yo no voy a hablar de eso, porque hay 3 personas que van a tocar el tema, pero han ido pasando otras muchas cosas en los últimos 6, de las que sí que quiero llamar la atención durante esta presentación mía, ¿no? A lo largo de los últimos 15 años o 20 años, las empresas, las digitales, los retailers digitales han ido pasando de un web 1.0 a un web 4.0 y a la vez que iban haciendo esta progresión, su generación de datos y su explotación de datos era cada vez más cuantitativa, es decir, los volúmenes eran muy importantes, pero a la vez eran enormemente cualitativos, porque han pasado de manejar datos 3P, fundamentalmente en la primera fase y en la segunda fase, en Web.1 y Web.2,
a manejar datos de first party o de 1P casi exclusivamente. Si ustedes miran el Web 3.0, aquí hay algunos de los casos de los que hablaremos durante esta presentación y que son absolutamente aplastantes en cuanto a su uso de datos y la conexión, la causalidad que existe entre su uso de datos y su éxito, ¿no? El caso de Shein, el caso de Nike, el caso de Adidas, toda la industria del lujo, muchos detallistas de alimentación, de grocery, están empezando también ahí y aquí hay, sobre todo, una gran revolución de generación de datos, ¿no? y unos enormes marts llenos de datos que son sospechosos de no tener demasiado uso, ¿no? La integración vertical en el retail es otro de los casos que se está produciendo, ¿no? Les comentaba que 85% de las ventas del sector del lujo son hoy ventas directas al consumidor, bien a través de sus tiendas físicas, más su brand.com, más su actividad en marketplaces, ¿no? En agregadores de algún tipo. Pero 85% es prácticamente en promedio, y eso quiere decir que hay bastantes que empiezan a hacer el 100% de su venta directa al consumidor y el resto de su venta un poquito de wholesale, ¿no? Por supuesto, es muy atractivo el ir directo al consumidor porque eso tiene dos consecuencias. Una es apoderarse del dato y el dato pasa a ser un dato 1P. La segunda consecuencia es que uno colapsa los márgenes industriales con los márgenes de wholesale, con los márgenes de retail y los márgenes que quedan son absolutamente obscenos, ¿no? Entonces, con esos márgenes uno se puede comprar aguas abajo las tiendas y aguas arriba se puede comprar las fábricas, con lo que este sector ha encontrado un lugar donde puede invertir y obtener los retornos que obtiene solo obtiene en ese sector, ¿no? Entonces, eso está sucediendo y está apareciendo una disponibilidad de first party data y esto crea una ventaja estructural muy importante para las grandes empresas y algo menor para las pequeñas empresas, aunque las pequeñas empresas, por vía de las DTCs, de las marcas verticales digital nativas, también han tenido su oportunidad de ir directo al consumidor y de recabar esos datos y de utilizarlos en su gestión. Y son datos que, cuando estamos hablando de programas de suscripción, que es una de las tres formas que utilizan las DTCs para ir al mercado, pues estamos hablando siempre de loyalty data. Y en otras ocasiones son programas de lealtad al margen de sus modelos de suscripción, ¿no? Pero vemos entonces que tanto en retail como en online hay un fenómeno de desarrollo de datos propietarios que constituyen un valor único para estos jugadores, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de marcas. Marcas probablemente es el área donde hay mayor sufrimiento. Las marcas de fabricantes suelen ir distribuidas a través de wholesalers y cuando se distribuye a través de wholesalers los productos, los datos se pierden en muchas ocasiones, pasan a ser propiedad del wholesaler. El wholesaler los puede vender, pero no es lo mismo que estar a la disposición del 100% de los datos. Pero aquí tenéis el caso de Nike, por ejemplo, que Nike en estos momentos tiene pues, un 42% de sus ventas directas, bien en DTC o en DTC online o en DTC offline, en tienda o en DTC, y que eso le permite acceder a ese dato propietario en ese 42% de los casos
y si os vais a las previsiones para el año 25, pues está hablando ya de estar prácticamente en un 50% de esa venta directa, ¿no? Adidas, más o menos lo mismo, un poquito más wholesale todavía, pero con la misma vocación de hacer el mismo movimiento, ¿no? Los programas de lealtad han de empezar por ser entendidos, ¿no? y hay que entender los problemas que tienen. Entender evitar, perdón, es que me he saltado una slide, que es esta. Ups. Esta. Los programas de fidelización hoy son extremadamente ubicuos, ¿no? Hay 3 billones de membresías en el mundo. Probablemente la mayoría de ellas no son conscientes ni sus propios tenedores y pueden ser muy valiosos y también ser dramáticos, ¿no? Pueden ser muy valiosos porque parece que las personas son más proclives a comprar en las tiendas y en los websites de las marcas cuyos programas forman parte, visitar sus webs, sus tiendas, descargarse sus apps, recomendarla a la familia, recomendarla a los amigos. Todas estas ventajas están ahí, ¿no? Y luego, cuando los miembros, hay un problema, ¿no? Y el problema es que cuando uno se siente parte de un programa de lealtad y se siente muy bien con esa empresa y desarrolla esos nexos psicológicos con la marca, también se vuelve muchísimo más exigente. Es lo que se denomina el efecto boomerang. El efecto boomerang es que las mismas razones que hacen que la gente se sienta bien haciendo más cosas con la marca, les hacen abandonar los programas y abandonar las marcas cuando tienen déficits de servicio, cuando se sienten mal con él, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que es importante entender sobre los programas, ¿no? Por ejemplo, hay que evitar el focalizarse solo en los déficits de servicio. Los déficits de servicio no están correlacionados con las razones por las que la gente abandona las empresas. Prácticamente están cero correlacionados. Entonces, medidos por Net Promoted Score. Entonces, cuando tú miras las dos cosas, no tienen nada que ver. Si te focalizas solo en los fallos de servicio, probablemente no recuperes cliente. Te has de focalizar en lo que produce los abandonos y trabajar sobre esas causas para intentar resolver el problema. Los departamentos de lealtad están generalmente de vacaciones siempre en los departamentos de marketing. Si se tiene que recuperar a un cliente, se tiene que tener implicadas a otras funciones que están dentro de eso, ¿no? Entonces vamos viendo que siempre hemos pensado en el pasado que montar un programa de fidelización era crear una base de datos y empezar a repartir puntos. Y eso no funciona. Y para poder hacer que funcione bien, hemos estado muchos años en los que había que desesperarse porque no existían los medios para poderlo hacer. Si todo esto se tenía que hacer con medios humanos, era lento, era carísimo y además pasaba por alto muchos aspectos que por establecer relaciones a veces muy delicadas, muy débiles entre variables muchas veces infinitas, era muy complicado el establecer la razón, ¿no? Bueno, pues el Machine Learning y la inteligencia artificial lo que permiten es hacer todo eso, y vamos a verlo ahora, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas, ¿no? Hoy el 60% de las empresas
de hospitalidad y de hostelería tienen un programa de lealtad. Y la mayoría de estos programas de lealtad son absolutamente nada diferenciados. La razón principal, lo diremos más adelante, por lo que aparece un programa de lealtad es porque lo saca un competidor. Y la forma de responder rápido a esto es copiar el programa del competidor. Entonces tienes dos programas indiferenciados. Y con todos ustedes que están aquí, estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes tiene entre lo que lleva en las apps de su móvil y las que lleva de plástico en el bolsillo, una docena de programas de fidelización, y muchos de ellos repetidos en 4 sectores. Es decir, tienen 3 programas de fidelización por sector. Muy difícil, los 3 iguales además, los 3 con las mismas variables, y eso hace muy difícil que desempeñen verdaderamente lo que tienen que desempeñar, que es fidelizarles, ¿no? En segundo lugar, los clientes que gastan más, en muchos casos habrían gastado su dinero igualmente. Uno de los problemas de los programas de fidelización es que se da a aquellos clientes que gastan mucho, y lo que se tiene que dar es a aquellos clientes que fidelicen, que se fidelicen. Gastar mucho es una cosa que se comprueba de una manera muy sencilla en una base de datos. Que fideliza a las personas pertenece a ese mundo de las cosas más complejas y que necesitas ya bases de datos más sofisticadas y necesitas herramientas más sofisticadas, ¿no? En tercer lugar, muchos clientes desarrollan esas conexiones psicológicas con los programas, pero solo si los programas están bien concebidos. Y muchos programas, ya les digo, que son un Me Too, no están bien concebidos, son un copycat. Vas a una agencia, hágame un programa igual que el de Iberia, hágame un programa igual que el de Día, hágame un programa igual que el de lo que sea, ¿no? Y con eso no conseguimos nada, ¿no? Y luego, la mayoría de los socios ni aumentan su frecuencia de visita ni aumentan la cantidad que compran. Es decir, muchos de ellos, la mayoría ni se entera que tiene esa tarjeta o ese programa de fidelización que venía con su app, porque lo recibe, no supone ningún cambio, a lo mejor redime en un par de ocasiones algo, o lo usa porque ha encontrado personal que le dice que ¿tiene usted la tarjeta? ¿Tiene usted el programa? ¿Es usted del plan de millas o lo que sea? Y se olvidan, y hay muy poca cosa más que vuelvan a hacer, ¿no? Hoy se extraen de infinidad de sitios, ¿no? Y la revolución que estamos viviendo en nuestros días, y sobre todo, fijaos, yo así pensando, una de las únicas ventajas que tiene ser viejo es pensar en cuando vi los primeros programas de fidelización, y los primeros programas de fidelización son de los 70 y venían de empresas de marketing directo, fundamentalmente. Yo recuerdo un libro de Josep Palet que se llamaba Marketing Directo Integrado, y donde tenía ya metido todo un capítulo de ese tema. Posteriormente, en los 90, en la Universidad de Harvard, Earl Sasser, el profesor Hesketh, sacaron toda aquella línea de marketing relacional, y cada vez era un gran pico y luego un enorme valle y desaparecía, ¿no? Y prácticamente desde los 2000 nos hemos dedicado a capturar, a pasar a gente de analógico a digital, y no ha habido demasiado, no ha vuelto a haber eco sobre la fidelización. Y ahora vuelve a haber muchísimo, ¿no? Vuelve a haber muchísimo, y prácticamente en los últimos 2 años, ¿no? Y entonces, como os decía, los datos se obtienen de navegación y compra, y se obtienen también de navegación y compra offline, ¿no? Y son aplicados después a estas 3 áreas que veis ahí: a la optimización del surtido de la tienda y la gestión del inventario, al briefing de las colecciones
o de los surtidos, si queréis, y su arquitectura, y sobre todo, y es lo que nos va a interesar aquí, y de lo que vamos a hablar en el resto de la presentación, a las relaciones de gestión del consumidor, CRM y los loyalty programs, ¿no? Estos son los temas principales. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es hablar de los programas de lealtad en 3 sedes. Voy a hablar de retail, voy a hablar de retail de lujo y voy a hablar de retail de marcas, groceries, marcas y lujo, poniendo ejemplos de eso, y luego entraremos en unas pocas viñetas que hay que cubrir, ¿no? Entonces, aquí de lo que estamos hablando es, me interesa sobre todo el señalar que hoy existen infinidad de formas de segmentar a los clientes y de datos a la hora de introducirlos en estos programas, ¿no? Para empezar, hay segmentos de clientes. Aquí presentamos a 2, presentamos a los consolidadores y a los upgraders, que estos son 2 tipologías, pero en programas de fidelización de compañías aéreas te salen 5 segmentos en base a su racionalidad en la toma de decisiones, ¿no? En otros estudios ves que lo que impacta más en los programas de lealtad, lo que hace que una persona utilice más su programa de lealtad es la proximidad a la tienda. Y eso además lo saben los tenderos de toda la vida. De toda la vida, cuando tú tenías 2 tiendas y habría una tienda en medio, el tendero de en medio se llevaba cuota de los 2 rivales, y lo que te decía, lo que descubrías a posteriori, era que la primera o segunda razón por la que la gente cambiaba de tienda era porque la tengo más cerca, era proximidad, y eso era un criterio. Entonces, hay que introducir proximidad también como criterio en los programas de lealtad a la hora de ver qué les pasa, ¿no? Y luego los criterios para seguir añadiendo complejidad a todo este sistema, pues hay otras cosas como los segmentos que decíamos antes, y hay la actividad de la competencia, y todo esto se mezcla y convierte el entendimiento de los programas de lealtad en algo más complejo, ¿no? Se tiene que introducir en esas bases de datos todas estas variables para poder llevar a cabo verdaderamente un análisis que sea razonable de todos estos elementos, ¿no? Vamos a la siguiente sección, y en la siguiente sección vamos a hablar de las marcas, los detallistas y la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí voy a cubrir, sobre todo en marcas, voy a tratar de hablar de las marcas de grocery, de alimentación y bebidas, las marcas de sus fabricantes, las marcas de los detallistas, y luego hablar de las marcas de lujo y de mercancía general, ¿no? Bueno, aquí tenéis una lista de las 10 aplicaciones más populares de inteligencia artificial en retailing, ¿no? Y de todas estas hay infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, empezando por los motores de presentación y recomendaciones, pues aquí pues en Zalando, en Farfetch, en paz descanse, en en Zalando, en Farfetch, en Mytheresa o en Amazon tenéis ese tipo de motores en marcha, ¿no? Luego, en previsión de tendencias y analítica, pues, y predictiva, ¿no? Aquí tenéis, pues, sin ir más lejos, muchos fabricantes textiles. Miroglio, por poner un ejemplo, es una marca italiana, tiene varias enseñas, y ellos hacen su predicción de tendencias en base a esto. Pero los malos también, Shein utiliza modelos predictivos basados en inteligencia artificial. Los asistentes
de compra virtual y los chatbots, bueno, aquí el más infamous es Amazon, pero hay muchísimos, ¿no? También la búsqueda visual y reconocimiento de imagen, aquí Shein o Zara scrapean el universo todos los días en busca de cuál es el estilo que hay que tener y poderlo sacar más rápido, ¿no? En sede de optimización de la cadena de suministro y gestión de inventario, aquí es fabuloso el trabajo que están realizando las marcas de lujo. Tenéis, por ejemplo, Kering, está haciendo un trabajo muy intenso en todo este sector, y Vuitton también. Luego os enseñaré con qué apps lo están haciendo. Luego la optimización de la cadena de suministro y lo que es el allocation. Pues aquí yo os volvería a decir, pues Zara es emblemático en su allocation basado en inteligencia artificial. La segmentación del cliente y el marketing digital, aquí hay infinidad de marcas, ¿no? Pero hay una muy interesante porque nadie esperaría que lo estuvieran haciendo, y es Lidl. Lidl tiene 60 millones de tarjetas de fidelización en toda Europa vía su app, y targetiza a estos 60 millones de clientes sus ofertas en base a los productos que compran y a los que han dejado de comprar. Luego, cuando miramos la autenticación y detección de falsificaciones, esta es la gran guerra de las empresas que venden lujo de segunda mano o que venden artículos cualquiera de segunda mano. Vestiaire Collectif tiene un gran problema en conseguir curadores que puedan identificar cuáles son los productos que están copiados o no. Esto hoy te lo puede hacer un software de inteligencia artificial y lo hace impecable. Y luego tú puedes dar una segunda fase para que el ojo humano valide que eso es así, pero no hace falta. Y luego, pues controles de calidad, pues eso en Kering está también muy desarrollado, y todos los análisis de sostenibilidad están metidos en las empresas de lujo del sector, ¿no? Ahí tenéis el ecosistema de retail. Ahí hay 25 marcas, pero probablemente hay 180 marcas que están hoy volcadas en la inteligencia artificial. Esta slide tiene un año, y lo que pasa en este sector ahora es que esto va a una velocidad que las slides se hacen obsoletas al minuto, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, en productos de consumo de alta rotación, en lo que es FMCGs o GFCs, lo que está pasando es, a ver, todo el mundo está convencido de que la tienda de alimentación, bueno, tuvo un subidón durante el COVID y bajó después del COVID, y prácticamente se ha quedado estabilizada en donde estaba antes de COVID. Está alrededor de una cuota del 3%, ¿no? Y que el gran ganador de toda la distribución de alimentos va a seguir siendo la tienda de alimentación de toda la vida, ¿no? Pero es que esta tienda de alimentación va a ser muy distinta, porque va a ir cargada hasta arriba de medios digitales para interactuar con el consumidor dentro de la tienda. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los clubes. En los clubes, cosas como Macro, cosas como Costco o cosas como Sam's. En el caso concreto de Sam's tiene ahora una metodología que es Scan and Go, y Scan and Go es algo que lo que le permite es entrar al consumidor, se identifica, y cuando se mete dentro de la tienda empieza a recibir mensajes de Sam's con ofertas dirigidas a él mientras está comprando, o recordándole cosas que compra habitualmente y que no está comprando en este viaje, e incluso ofreciéndole descuentos especiales por esas cosas para que las compre, ¿no? También
le manda mensajes publicitarios. O sea, esto es parte de esa ola de retail media que le vamos a dedicar 5 minutos a continuación, que es probablemente la revolución más grande de la mano de inteligencia artificial, datos y programas de lealtad que vamos a ver, ¿no? Y SAMS puede utilizar también todos esos datos para mejorar de una forma importante todas las medidas necesarias para ubicar al consumidor en la tienda y para poderle proponer todas estas ofertas, ¿no? También puede cambiar cuando hace este tipo de trabajos con muchos consumidores, puede cambiar layouts de la tienda, adyacencias de productos, etcétera, en base a todo esto, ¿no? Otro ejemplo es de los cupones digitales, que esto han existido siempre. Yo recuerdo en los años 90 había una empresa que se llamaba Catalina, que intentamos con los señores de Avast traerla a España. Catalina tenía unas cuponeras que llegaba el miembro del supermercado, pasaba su tarjeta de cliente y en base a lo que había comprado le sacaba cupones para redimir en el siguiente viaje que hiciera a la tienda. Algunos os acordaréis de una demanda que Coca-Cola hizo contra Orangina, por Fanta, porque Orangina había propuesto un cupón a Leclerc, creo que era, en el que por cada cliente de Coca-Cola que viniera, que ofreciera no sé cuántos cupones muy agresivos de Orangina para cambiarle. Cada cliente de Fanta que viniera para cambiarle con eso. Y se demandaron y ahí deben estar pegándose leches todavía 30 años después. Pero había uno de Manresa que se llamaba Supeco, que fue adquirido luego por Continente, que se hizo sus propias cuponeras y hacía exactamente lo mismo que hacía Coca-Cola y se iba a hablar con los fabricantes y conseguía que le hicieran promociones especiales para convertir a clientes de rivales directos. Y eso no era inteligencia artificial, pero eso era un precursor. Ahora imaginad que todo eso lo podéis hacer en tiempo real con el tío en la caja y a lo mejor sacarle los cupones del producto que está comprando si es un miembro de vuestro club, ¿eh? Y eso puede ser ruinoso, pero como en definitiva esto no lo paga el detallista, lo paga el fabricante, pues le puede dejar un poco tibio, ¿no? Otros ejemplos que tenemos es, tenéis toda la información, la investigación que se pone en las... ahora se pone lo que se llama in-store media, cartelería dentro de las tiendas, cartelería dentro del mobiliario de las tiendas y todo eso se activa y se negocia como una condición más. Viene a ser la traducción de las cabeceras de góndola, del posicionamiento en las estanterías, de los periódicos y de los cupones. Pues todo eso digitalizado está metido dentro de eso que tenéis aquí, que es el Retail Media Model, ¿no? Entonces, el Retail Media Model es el cambio más radical sobre el modelo de marketing masivo de las marcas, el más importante que se ha producido en los últimos 30 años, ¿no? Y se llama Retail Media a todo el marketing que sucede en el punto de compra y que incluye cosas como las actividades de publicidad en tienda, en las webs de los detallistas, en las apps de los móviles o a través del email, ¿no? Y entonces, la mecánica la tenéis descrita abajo, ¿no? Aquí hay en el ecosistema hay 3 partes. Por un lado tienes el detallista, en medio tienes la plataforma de Retail Media y en el otro extremo tienes al publicitario, ¿no? La plataforma, el detallista es el que te provee del dato y del espacio para que puedas dirigirte en tus campañas para convertir al consumidor en el punto de venta. La plataforma es quien tiene toda la tecnología de datos y toda la tecnología de loyalty y hace esta conversión del dato en una acción, un anuncio que se dirige y, por otro lado, en una negociación
con el de la derecha, que es el lado de la demanda, y en el lado de la demanda lo que tenéis es a los sospechosos habituales, los que lo pagan todo habitualmente, que son las empresas de productos de consumo, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿quién lo puso en marcha? Todo esto lo puso en marcha Amazon, lo puso en marcha en el año 2014 o por ahí, y ahora Amazon es este sector pesa ahora, este año pesa unos 60 billones, 60.000 millones, de los que Amazon debe estar capturando un poquito menos de lo que pone aquí creo que pone 68%, pues debe estar capturando, esto debe haber bajado a un 60 y han crecido más los otros, ¿no? Esto ha tenido un gran contagio al resto del sector. Cuando la pandemia fue Amazon el único que se metió en esto, porque tenía todas sus ventas online y porque es closed loop, o sea, porque tiene cerrado el loop y puede darte la información desde conocimiento, interés, decisión, compra y repetición. Te puede dar ese loop y te lo puede dar con las funciones de respuesta, etcétera, cantidades masivas de datos, uso de algoritmos, inteligencia artificial desde el primer momento. Amazon, de estos 60 billones que os he dicho que hay este año, controla 40. Es decir, controla el 70% de lo que es este negocio. Seguido, no de cerca, con un 6%, por Walmart y seguido por todos los mass merchandisers que se pusieron a copiar en cuanto vieron esto durante la pandemia, cuando vieron que la cantidad de dinero que estaba sacando Amazon y que ellos también lo podían hacer, porque en aquel momento 41% de las ventas se hacían online, incluso si eras un detallista físico, pues no había duda que había que hacer algo así, ¿no? Y se metieron todos, detrás de ellos fueron los mass merchandisers, detrás de los mass merchandisers fueron los specialties. Y hoy en los Estados Unidos esto es un montaje bastante impresionante, ¿eh? Mirad aquí, tenéis una selección de las centrales de medios, o sea, de los detallistas, de las plataformas, que la plataforma vendría a actuar como una agencia de publicidad o central de medios interpuesta entre el fabricante y el detallista, solo que con un perfil distinto. En lugar de tener a tíos tipo Mad Men, tiene a tíos que se dedican a rascar. Son más bien, tienen un perfil de analista, de programador de software y también de negociación con las marcas, porque hay que negociar, pero con una muralla china casi. Ahora lo veremos. Y hay una progresión. Estas centrales de medios, fijaos que casi todas son propietarias de las cadenas de distribución. O sea que el gran afectado aquí y el que tiene la gran oportunidad adelante también son las agencias de publicidad y las centrales de medios, porque estos son los grandes retailers, ¿no? Pero luego tú tienes los pequeños retailers. Tú tienes los regionales en España, por ejemplo, ¿no? Todo el retail que ha crecido en España durante los últimos 5 años y ha crecido mucho es el regional. Y el regional no tiene o sea, está muy limitado en recursos, no tiene los recursos para hacer esto, es muy caro montar. Toda la tecnología que va metida dentro de estas plataformas no sabe abordar la complejidad tecnológica, no tiene generalmente suficientes datos para poder hacer toda esta cocina, ¿no? de información. Pensad que hay que ir a Nestlé y convencerle a Nestlé que deje de hacer publicidad masiva saliéndose de su modelo secular de hacer publicidad en medios masivos utilizando información de las agencias y utilizando información de los proveedores de información sindicada, sacarles de todo ese bollo es realmente muy complicado y tienes que, como contrapartida, ofrecer mucha información de mucha cuota de mercado
que puedes ganar si juegas a eso, ¿no? Si juegas al modelo este de Merchant Media. El volumen de audiencia que tienes cuando una cadena es regional, la suma de las regionales no te da una nacional decente, ¿no? Y luego la competencia es muy desigual, ¿no? Los medios que tiene uno grande y la visión que tiene uno grande no es lo mismo que la que tenga uno pequeño, ¿no? Pensad que aquí estamos hablando de una posibilidad de aumentar tu última línea entre un 0,5 y un 2%. 2% modelo superoptimista, 0,5 mínimo que lo puedes apalancar, ¿no? Teniendo en cuenta las rentabilidades de los detallistas, que en grocery son muy bajas, y pensando en lo que puede pasar en los próximos 5 años, esta es una buena propuesta. Estamos hablando de aumentar un 25% los resultados para una cadena de distribución a base de entrar en una actividad que es, digamos, ancillary a las cosas que está haciendo, ¿no? Bueno, vamos a por otra idea, y es qué está pasando en groceries con las marcas, ¿no? Y la gran revolución de este año con las marcas, y os lo digo porque a mí me vienen a ver para que les vaya a hablar del tema, y el tema que me están hablando sin parar es este, ¿no? Que es la marca del distribuidor. O sea, las marcas en GPC, los detallistas, están atacando el modelo histórico de las marcas líderes, ¿no? Que era un modelo en el que explotabas una posición de monopolio en televisión, que eras el que podías explotar, el único que tenías dinero para pagar campañas, y una posición de monopolio en la distribución, porque eras el único que les podías vender a unos detallistas que seguían creciendo todo el tiempo. Bueno, pues hoy estos detallistas afirman en el 88% de los casos que utilizan la marca privada para generar lealtad de sus consumidores. Curiosísimo, ¿eh? Pero esto lo afirma el 88% así, literal. Y en el año 2016 era la mitad que afirmaban esto. Y esto es interesante porque os vuelve a demostrar eso de que te encuentras lealtad por todos lados, ¿no? Y es imprescindible para ellos generar lealtad. Y mirad con quién quieren generar, la lealtad, que es, o sea, los que son más radicales, los que dicen que la calidad es comparable y el precio es mejor, son los millennials, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues oye, vosotros, los millennials, cuando erais jóvenes, ibais a la nevera, abríais y ahí había Hacendado, había Aliada, había la de Ahorra Más, veíais marcas del distribuidor en la nevera y habéis subido con esa naturalidad, ¿no? En mi época, yo, cuando iba a la nevera, veía marcas nacionales de las que anunciaban en la tele, punto, ¿no? Y para mí era como mucho más chocante. Hoy vosotros estáis entrando a tope a ser importantes, y eso está haciendo que los detallistas lo hayan visto como una oportunidad de generar lealtad con la marca, como no lealtad con programa de lealtad, ¿no? Y eso está produciendo una amenaza más seria todavía, porque es que dentro de 10 años vais a ser el 100% del crecimiento del sector de alimentación y bebidas. Y con el 100% del crecimiento en manos de un vehículo que crece, que es la marca del distribuidor, le va a quedar muy poco slot a la marca del fabricante, y ese slot tiene que asegurarse que lo vende, ¿no? Y a la vez, pensad, se ha hundido el modelo histórico de monopolio en la comunicación y monopolio en la estantería, porque la estantería va a ser cada vez más de estas marcas del distribuidor, ¿no? Y por último, las marcas de lujo, ¿no? Y en las marcas de lujo está pasando lo mismo, ¿no? En marcas de lujo este año que viene se augura como un mal año. Y lo que se recomienda es trabajarse mucho las cohortes más leales. ¿Y cuáles son las cohortes más leales? Son los más ricos y entre ellos los que compren las marcas más caras. ¿Y esto de qué viene? Bueno, a mí me contaron una historia, porque esto no se publica
pero me creo la historia, ¿eh? Más o menos la heurística que se usa en marcas de lujo es que 50% de los clientes son nuevos y 50% de los clientes son repetidores, todos los años, ¿no? Y en algunas marcas, que son marcas que tienen, pues son más caras, más exclusivas, procesos de fabricación con barreras a la entrada, por ejemplo, marroquinería es más complicado que hacer textil o incluso fragancias, con barreras a la entrada, y donde la distribución se puede estrangular, o sea, donde puedes hacer que haya menos producto en disposición de vender, ¿no? Y me ponen un ejemplo que es el de Hermès. En Hermès esa regla 50-50 es 52-48, o sea, 52% de los clientes son tradicionales, 48% son nuevos. Ahora bien, esos 52% tradicionales son el 85% de la venta. Entonces, muy importante para este postulado el concentrarse en ese 52%, porque es más sostenible desde el punto de vista de que hay mayor lealtad a ese producto y porque es además, un mejor cliente, ¿no? Aquí lo tenéis representado en una relación y veis que la tasa de retención de clientes y la tasa de retención de ventas es progresiva, es cada vez más alta dependiendo del color. El color gris es el color de las marcas top dentro de esa selección, ¿no? Y, por cierto, te anuncian también que las marcas que no sean top en lujo lo van a pasar bastante mal. O sea, las marquitas así, los Ferragamos, lo van a pasar chungo, ¿eh? Bueno, y están volcadas en esto. Antes os he puesto el ejemplo de Kering, pero otro ejemplo importante es el de Vuitton, ¿no? En Vuitton han montado una especie de laboratorio que da un premio anual sobre tecnología. Llevan 10 años y de los 10 años, 6 años han premiado empresas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el premio suele ser pues un premio y luego un proyecto en colaboración con Vuitton, ¿eh? Y empresas que han recibido este tipo de premios, pues tienes Eurotech, que es para previsión de tendencias, Mark Vision, que es para la detección de plagio, Data and Data, que es para la gestión de los canales de distribución, Replica Software, que es para ventas sociales, One Stock, que es para optimización del omnicanal, y los inventarios, y luego Quasi, que es para la estrategia de marketing y optimización. Premian a aplicaciones con digamos, destinos muy específicos, ¿eh? No se premian generalidades, ¿eh? Se buscan ya aplicaciones porque todas las marcas de lujo tienen un roadmap de aplicación de inteligencia artificial a través de diversos pasos y unas van más avanzadas que otras, ¿no? Bueno, los problemas, para ir muy rápido. ¿Cuánto me queda? 12 minutos, voy bien, entonces, me aceleraré hacia el final. Entonces, bueno, uno de los problemas más importantes con los programas de lealtad, su fracaso, es por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque no se trabaja bien los objetivos. Generalmente nacen como una reacción a un competidor que lanza un programa de lealtad y no tienen su propio programa con su diferenciación competitiva ni que esté basado en los valores de esa empresa o lo que esa empresa hace bien, ¿no? Y entonces no se presta, no se hace, o sea, el segundo problema es que quizá no se hace un seguimiento, un mantenimiento, digamos, del programa de fidelización a lo largo del tiempo. Es decir, se va cargando los nuevos socios o miembros, pero no se hace mucho más
que eso, ¿no? Y no están pensados cuáles son los KPIs, etc. Los fracasos son muy graves, porque si vosotros miráis las cuentas de resultados de las líneas aéreas, siempre vais a encontrar una sección que es provisiones, y en las provisiones están metidos todos los puntos que deben las compañías aéreas a sus pasajeros, a sus miembros de los programas. Y cuando se producen crisis importantes de este tipo de temas, lo que se ve es que es muy serio, porque lo primero que se preocupan es vender estas partidas porque son, o que se las compren por nada, porque es para sacárselas de encima, ¿no? Entonces, es muy difícil ver la calidad de los programas a medio o a largo plazo. Es todavía más complejo, y este es el segundo, y es un programa serio, ¿no? Un problema serio. Mira, aquí tenéis los criterios mínimos para hacer higiene de un programa de fidelización. Aquí los tenéis. A ver, ¿cuántos de estos hacéis en el vuestro? Pues a lo mejor algunos de los de la parte de arriba. Los de la parte de arriba suelen ser como más facilones y uno queda muy bien si los tiene hechos, ¿no? Pero los de la parte de abajo rara vez se tocan, los que no son financieros, y son los más importantes, ¿no? Porque son los que tienen que ver con cómo afecta al consumidor. Acordaos de lo que os he dicho antes del efecto boomerang. El efecto boomerang, que era aquello que decía que un tío leal es fabuloso porque hace muchas cosas buenas por nosotros, pero que es súper quisquilloso y se molesta muchísimo con los déficits de servicio. Entonces, se molesta muchísimo más y es mucho más exigente con vosotros que un cliente promedio, y la parte de abajo hay que tenerle mucha atención, ¿no? Hay temas en la parte de abajo, como por ejemplo, las provisiones, los sistemas de compensación, los niveles dentro del programa, la valoración de los puntos, la flexibilidad en para qué se pueden utilizar los puntos, los incrementos. Mira, yo, por ejemplo, ahora vais a decir, menudo pijo, pero bueno, yo soy un pasajero de puente aéreo, y para ir de Barcelona a Madrid lo cojo 70 veces al año, y lo cojo, soy un Infinita de Iberia por hacer esas animaladas. También intento coger Iberia cuando cruzo el charco. Me hacen la ola cuando entro en el avión. Ayer, el sobrecargo, fijaos, y además en un momento en que iba con la cabeza llena de fidelización y ese rollo, entro en el avión y me dice 1C. Y digo, ¿cómo lo sabe? Y me dice, señor Nueno. Y dice, es que usted va siempre sentado ahí. ¿Qué? ¿Qué le dices al programa de fidelización de Iberia, no? Pues yo voy en Iberia por su programa de fidelización, porque me dan muchos puntos que me permiten redimir en un billete normal un upgrade a business. Y estoy prácticamente siempre a cero, porque me hago los upgrades a business, vuelo siempre en business y pago billetes de turista. Y me hacen sentir como si fuera el único pasajero de Iberia que paga business. Y yo no pago business. Y el IS no me lo pagaría nunca. Pero nunca. Y de hecho, si se enteran que voy en business, que ya se habrán enterado. Pero el caso es ese, que verdaderamente el diseño del sistema de puntos, si yo no pudiera, si a mí me dieran puntos para ir a Argentina, pero no me dieran puntos para ir en el puente aéreo, yo tendría que dejar de ir en Iberia, porque no me interesa, ¿no? Entonces, fijaos si es importante la parte de debajo, y la parte de debajo es esa parte que no se analiza, ¿no? Ahora pensad en esto, porque esto es, si seguimos midiendo. Y para llevarlo bien, tenéis que medir todo esto, Entonces, ¿esto lo puede hacer un humano? Difícil. Esto lo tiene que hacer
un machine learning y unos algoritmos de inteligencia artificial que, por cierto, están todos inventados en los 80. No penséis, ostras, esto va a ser muy complicado y tal. Cuando yo hice mi doctorado en la Universidad de Harvard, no entendía nada, pero sobre todo me parecía todo irrelevante, porque eran todo modelos de esto, que no se han usado en 30 años. Y ahora están de dominio público prácticamente. Podéis acceder a ellos y ahí están. Entonces, y son buenos modelos y han pasado por journals y es todo un buen montaje, ¿no? Es un buen montaje. Bueno, entonces los programas de fidelización, otros problemas se pueden resolver a través de la inteligencia artificial, ¿no? Yo aquí muchas personas tienen muchas tarjetas, vosotros ya lo he dicho antes, tenéis un mogollón y no lo sabéis, ¿no? Y vuestras decisiones de compra van afectadas por otras variables que no son las tarjetas solo. A vosotros os afecta vuestra tarjeta y os afecta la tarjeta de vuestro competidor. Pero os afectan muchísimo los precios de los billetes. Y os afecta muchísimo, si estamos hablando de aviones, y os afectan las promociones que hacen. Y os afecta el contexto. El tipo de viaje que estáis haciendo os afecta también, ¿no? Entonces, eso también tiene que ir metido en el programa que tengáis para auditar o para mejorar vuestras bases de datos en inteligencia artificial, ¿no? Yo tengo una historieta que contaros, ¿qué es esta? Yo tengo un amigo que se llama Alex y que es alto directivo en líneas aéreas, ¿no? Y toda la vida ha vivido en Barcelona, ha vivido en Londres y ha trabajado en Barcelona, muchos años. Y siempre hace lo mismo, está de lunes a viernes en Barcelona y el viernes a las 7 de la tarde se va a Londres y regresa el lunes a las 9 de la mañana, ¿no? Siempre en el mismo vuelo, un EasyJet. Siempre. Bueno, un día, esto lo cuenta en clase porque damos un caso de aviación juntos y siempre cuenta el mismo chiste, ¿no? Y cuenta que se encontró en un congreso a la CEO de la compañía de EasyJet que estaba ahí y le dijo, oye, ¿sabes que desde hace 6 años, cada viernes a las 7 cojo un vuelo tuyo, cada lunes a las 7 cojo un vuelo tuyo y nunca me habéis ni reconocido, ni guiñado un ojo, ni puesto un zumo de naranja, nada? Y dice, sí, me lo imagino. Dice, ¿qué aerolínea vas a coger la próxima vez? Y el tío bajó la cabeza y se fue a coger el vuelo que había seguido cogiendo toda la vida, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Pues mira, lo hacemos por infinidad de cosas, ¿no? Pero el dilema de Alex es, hay que conocer también cómo afectan las decisiones de los consumidores en materia de lealtad cuando les enfrentas con precio, ¿no? O cuando les enfrentas con promociones. Si son capaces de reconocer qué parte de los beneficios que tienen van a ser a corto y qué parte van a ser a largo. Beneficios a corto es me das un precio ahora, beneficio a largo es voy sumando puntos y redimo en algún momento, ¿no? Lo mismo con respecto pues, a otras variables del tema, como las promociones, ¿no? ¿Qué heurísticas siguen? ¿Siguen heurísticas? ¿Siguen algunas reglas especiales para redimir? ¿Cómo adoptan las decisiones en un entorno competitivo, donde no está solo tu programa, hay 2 programas más porque hay 3 compañías aéreas haciendo esa ruta, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, estas son las respuestas principales. La primera habla en materia de racionalidad, ¿no? Y lo que te dice es que somos los consumidores, los ciudadanos, los miembros de los programas de lealtad, somos extremadamente limitados en nuestra toma de decisiones, ¿no? No sabemos, no distinguimos bien estos beneficios a largo de los beneficios a corto, no sabemos calcularlos,
nos cuesta un montón el entender esos beneficios y entendemos mucho mejor precio, ¿no? Luego, que el diseño de los programas impacta, introduce un montón de ruido en la decisión de aprovecharlos o de no aprovecharlos o hacer churn y largarse. Y aquí esto al hilo de mi ejemplo del fraccionamiento de mis puntos de infinita para conseguir upgrades en business, ¿no? Y luego que aparecen muchos segmentos de consumidor. O sea, hay muchos segmentos diferentes de consumidor que también te sale y que te intoxica también tu resultado y las acciones que puedas tomar como empresario, ¿no? Y entonces aquí te puede ayudar un montón la inteligencia artificial. Te puede ayudar a entender describiendo y te puede hacer prescripción y te puede recomendar qué tienes que hacer con cada segmento, ¿no? Bueno, con respecto a las emociones solo os voy a mostrar una cosa y nos vamos al final, ¿eh? En materia de emociones, no me refiero ahora a si la gente prefiere una cosa, si la gente prefiere otra. No, ahora ya vamos a irnos 2 añitos hacia adelante. Imaginaos que habéis empotrado en vuestro diseño de negocio inteligencia artificial. Y ahora lo que queréis saber es cómo reacciona la gente a que lo hayáis hecho. Ya no tenéis la opción de no hacerlo, ¿no? Yo aquí os pongo un par de experimentos, que son estos. Este es el primero. Estos son experimentos en los que se pone a un consumidor, o sea, delante... Lo que se trata de probar es que si las reacciones de los consumidores son psicológicamente reveladoras o no, y si los participantes en experimentos, ¿no?, cuyas peticiones... Aquí le vamos a pedir a alguien que haga una petición, ¿eh? Le vamos a decir a alguien que pida un crédito. Entonces, el 50% de los que piden el crédito les vamos a decir que va a fallar sobre su crédito un programa de inteligencia artificial. Y al otro 50% que va a fallar sobre la concesión o no un bancario, ¿no? Un señor que trabaja en un banco y que está en el departamento de préstamos. Y entonces a la mitad les van a conceder el préstamo y a la otra mitad les van a retirar el préstamo. ¿Qué sucede? Pues mira, a los dos que les han retirado el préstamo, que les han concedido el préstamo, perdón, a los que les conceden el préstamo, los que reciben la concesión a través de inteligencia artificial están más insatisfechos y tienen un Net Promoter Score, es decir, recomiendan en menos ocasiones el trabajar con ese banco que los que lo han recibido de un humano. Eso es curioso, pero es así. En cambio, los que les han dicho que no, da igual quién les haya dicho que no. La culpa es del que les ha dicho que no igualmente y les da igual que se lo diga un humano o que se lo diga una máquina. Consecuencia, para dar malas noticias, utilizad humanos. Para dar malas noticias, utilizad máquinas. Y para dar buenas noticias, utilizad humanos. No perdáis la oportunidad de que un humano sea el que dé la buena noticia, porque eso es un momento para colgarse brownie chips, ¿eh? La empresa por cuenta de su decisor. Y ya sé que suena contraintuitivo, pero es absolutamente consistente. Se han hecho decenas de experimentos con esto y siempre sale lo mismo. Y eso se debe a que probablemente a la gente le gusta siempre atribuirse una parte del mérito de que las cosas salgan bien. Pero en cambio, cuando las cosas salgan mal, la culpa es del otro, ¿no? Lo mismo sucede si vais a buscar un empleo, ¿eh? Este es otro ejemplo. Esto es un panel de 1000 personas que va a solicitar un empleo a una empresa de investigación y la empresa de investigación le dice a la mitad que la decisión sobre si participan en el panel va a ser tomada por inteligencia artificial y la otra mitad que va a ser tomada por humanos. Y
el 50% va a ser aceptado y el 50% va a ser rechazado. Bueno, ¿y qué encontramos? Pues lo mismo, ¿eh? Los miembros los que han sido aceptados a través de la inteligencia artificial están menos satisfechos y tienen peor opinión de ese laboratorio o esa empresa de investigación, ¿no? Y los que son aceptados a través de humanos tienen más satisfacción y mejor opinión. Y los otros están igual de enfadados o de desenfadados, sea el caso que sea, por lo que volveríamos a lo mismo, ¿no? Hay partes que tienen que ser humanizadas y partes que no. Y a lo mejor se puede hacer todo el proceso con inteligencia artificial y la parte de la comunicación de la decisión se puede transformar. Y a lo mejor no se ha de comunicar lo que se ha hecho para evitar, y no se ha de comunicar de acuerdo a estas líneas, ¿no? No comunicar que se ha hecho con inteligencia artificial cuando la decisión es que ha sido aceptado a algo, ¿no? Y cuando te tengan que decir que no, pues ahí ahórrate al humano todas las veces que quieras, ¿no? Y esto es otra de las cosas. Y ya para acabar, me voy a ir a las soluciones, ¿eh? Y las soluciones, bueno, pues yo aquí tenía puesto, ya tendréis copia y lo podréis ver, una definición de datos, ¿no? Y simplemente una observación más, ¿no? En los últimos 3 años hemos pasado por 5 crisis profundas y una de ellas en sede de dato muy profunda, ¿no? Porque durante un tiempo, sobre todo las empresas de retail que basaban su toma de decisiones en datos, se quedaron sin ventas y al quedarse sin gente en las tiendas, las bases de datos aquellas se quedaron más bien escasas, ¿no? A continuación, después de eso, tuvimos la pandemia y el confinamiento y la gente compró mucho más online y empezó a hacer cosas raras con la compra online, pero luego se produjo el fin con la vacunación y la gente salió a la calle otra vez y se fueron a las tiendas y entonces hubo los cuellos de botella en las cadenas de suministro y después de los cuellos de botella en las cadenas de suministro hubieron la crisis de los tipos de interés que amenazaba con una recesión y después las crisis geopolíticas. Bueno, llevamos un montón de crisis una detrás de otra y en principio ni las disrupciones ni las escaseces, ni el corte de información, la desaparición de los datos, ni las disrupciones son cosas buenas para la estabilidad de los datos, ¿no? Pero hay dos tipos, aplicado a programas de fidelización, hay dos tipos de empresas. Hay empresas que se han limitado a esperar a que pasaran todas estas cosas, como diciendo, estos datos son espurios, no voy a hacer nada, espero a que las cosas se tranquilicen y volvemos al business as usual, que era antes de marzo de 2020. Y hay otras empresas que han estado a cada ola aprendiendo de estos shocks y tomando decisiones para quedarse con cuáles de esas medidas eran las medidas más apropiadas para entender a su cliente hoy, 28 de mayo de 2024, ¿no? Las primeras son las que tienen que ir a buscar a los clientes que han desertado, a los clientes abandonistas. Y las segundas son las que los capturan antes de que se vayan. Y esto es lo que yo tenía que contaros esta mañana. Muchas gracias.